15. Jesús nos dice, separados de Dios, nada podéis hacer. Yo necesito escuchar a Dios. Es muy serio lo que Dios tiene para decirme a mí hoy. Y aquí Abraham pues escucha de parte de Dios este mandamiento, esta ordenanza. Y hermano, mire, si no estamos escuchando a Dios hoy, entonces le estamos haciendo caso al mundo. Entonces nuestros hijos están siendo guiados y están escuchando lo que el mundo tiene para decirles a ellos. ¿A quién estamos escuchando? Lo más probable, obedecemos y vivimos de acuerdo a quién estamos escuchando. La razón por la cual no estamos viendo un cristianismo fuerte, firme, fructífero, porque estamos obedeciendo más al mundo, nos estamos conformando más al mundo, estamos queriendo agradar al mundo y estamos descuidando lo que Dios tiene para decirnos hoy. En el versículo 3 dice la Biblia, y Abraham se levantó muy de mañana. Dios le pide a Isaac como sacrificio, Dios le indica el lugar para el sacrificio. Y en primer lugar, quiero ver el primer componente de cómo obedeció Abraham. En primer lugar, hermano, mire, Abraham obedeció con prontitud. Abraham obedeció con prontitud. La Biblia, hermanos, no registra ninguna vacilación, ningún, hermanos, cuestionamiento por parte de Abraham. Porque, hermanos, con respecto a la petición que se le había dado. Pero yo me imagino, hermanos, qué nochecita que tuvo que haber pasado Abraham. Aparentemente, hermanos, por la forma como fue escrito este pasaje del capítulo 22, no tomó mucho tiempo. No fue una decisión de meses, de años. Aparentemente, hermanos, por la forma en cual fue escrito originalmente, hermanos, esto fue inmediato. Y palabra de Dios dice, hermanos, versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Muy de mañana. Vamos, mire, la distancia de Berseba, el lugar donde se encontraba Abraham cuando recibió esta petición, y el monte de Moriat, vamos, aproximadamente tenía una caminata de 2 días y medio, con provisión y con burro, quizás mucho más. Muy de mañana. Quizá el plan de Dios muchas veces no tenga sentido a la vista nuestra. Quizás muchas veces el plan de Dios, hermano, mire, no tiene sentido a la vista de la edad o de la situación económica. O muchas veces el plan de Dios no tiene sentido con respecto a la salud. Pero Dios, hermano, mire, pero Dios siempre que nos manda y que nos ordena, que nos pide algo hacer, siempre es lo correcto. Y es absolutamente correcto obedecer a Dios. Dios lo pide. Y muchas veces va contrario a lo que yo pienso, muchas veces va contrario a la edad, va contrario a la situación económica, va contrario a lo que yo aparentemente pienso que es correcto, apropiado. Pero déjeme decirle algo, cuando Dios pide, cuando Dios manda, cuando Dios ordena, absolutamente es correcto obedecer. Y no obedecer cuando yo quiero, y no obedecer cuando pues a mí me parece que está bien obedecer a Dios. Mire, cuando Dios pide, cuando Dios manda, cuando Dios habla, qué importante es obedecer con prontitud. Y hoy en día, hermano, necesitamos prontitud para obedecer. Pudiéramos ver grandes ejemplos en la Biblia, y no solamente de Abraham. Yo pudiera pensar en Noé, y cómo Noé obedeció a Dios. Pudiera yo pensar en Gedeón, cuando Dios le dice, tienes mucho pueblo para la batalla, despide a muchos, y con 300 valientes. Yo puedo pensar en Gedeón y tratándole de encontrarle la razón, el sentido a lo que Dios estaba pidiendo. Muchas veces, hermano, miren, no lo vamos a entender, muchas veces no vamos a comprender, pero qué importante es que usted y yo podamos obedecer a Dios. Y no solamente obedecer a Dios, pero obedecer con prontitud. Podría yo pensar en Josué. Cuando Dios le ordena a Josué, mire, no va a ser con armas, no va a ser con una estrategia militar, sino con trompeta. Con trompeta, esas murallas de Jericó iban a ser destruidas, iban a ser derribadas.
Palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, verso 15, la Biblia nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El problema hoy en día en las iglesias no es que no sabemos qué hacer, el problema es de que no queremos obedecer. El problema no es que no sabemos lo que la Biblia dice. Muchos hermanos, miren, realmente muchos de nosotros tenemos buenos pastores, siervos de Dios, fieles a su palabra, que obedecen a Dios, que predican la Biblia, pero tristemente encontramos cristianos que realmente no queremos obedecer. O si queremos obedecerlo, o tardamos en obedecer. Pero pudiéramos tomar el ejemplo de Abraham en esta mañana. Obedecer con prontitud. Abraham, dice la Biblia, se levantó muy de mañana, enalbordó su asno y tomó consigo a sus 2 siervos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obedeció a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 14, verso 21, vemos la palabra del Señor, dice, ve pronto, ve pronto. En Mateo 28, de 18 al 20, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Romanos 1:15, 2 de Corintios 8:11. Qué importante es prontitud para obedecer a Dios. Qué importante que es. Muchas veces, hermanos, tardamos en obedecer a Dios, tardamos muchas veces porque no va de acuerdo a lo que yo pensé, a lo que yo esperé. Algunos de nosotros todavía queremos guardar algún pecado. Muchas veces no obedecemos a Dios, tardamos en obedecer. La palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz. ¿Alguno de nosotros ha llegado a la iglesia y se ha predicado la Biblia y Dios nos ha hablado a través de un mensaje poderosísimo, hablando sobre nuestro pecado, actitudes que tenemos que cambiar? Sin embargo, muchas veces nuestra reacción hacia ese mensaje es muchas veces de crítica al pastor, de decir, ¿por qué me está predicando a mí me está hablando de eso? ¿Quién le contó mi problema? Sin embargo, es Dios hablándonos a nosotros, para que podamos arreglar esa situación, para que podamos corregir áreas en nuestras vidas que no están andando bien. Porque Dios desea una obediencia pronta. Dios no desea que nosotros sigamos viviendo en el pecado y haciendo cosas que a Él no le agradan. Dios desea que usted y yo le podamos obedecer a Él y obedecerle con prontitud. Con prontitud. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 y en el versículo 5 recuerda las palabras que que el ángel le habla a la iglesia de Éfeso. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, mire que dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si vamos a obedecer a Dios, si vamos a hacer lo que Dios dice, es importante que lo hagamos ahora. Ya. En Apocalipsis 22, versículo 7, la palabra de Dios dice allí, hablando de Cristo, he aquí vengo pronto. ¿Vengo cómo? Pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el versículo 12 del mismo capítulo 22 de Apocalipsis, la Biblia dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Cómo viene? Pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Mi amigo, mi amiga, Cristo viene pronto. Y más pronto de lo que usted y yo imaginamos, Cristo viene pronto. Y qué importante es que con prontitud obedezcamos a Dios. Hoy cristianos dejan las cosas para mañana. Mañana voy a ponerme en serio con Dios. Mañana voy a obedecer a Dios. Joven señorita, mañana me voy a rendir a Dios. Pero qué importante que podamos hacerlo pronto. Si vamos a obedecer a Dios, es importante que podamos obedecerle pronto. En primer lugar, primer componente de la obediencia bíblica. Primer componente del ejemplo de obediencia de Abraham a Dios es, número 1, hermanos, prontitud en obedecer. Una obediencia pronta, lista. El segundo componente
Quiero que vea ahí conmigo, por favor, nuevamente allí, Génesis capítulo 22. Vaya conmigo al texto, hermanos. Génesis 22. El segundo componente de la obediencia que usted y yo podemos ver aquí en la historia de Abraham, de Génesis 22. Encontramos aquí, hermanos, por favor, mire el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, Es interesante aquí, hermanos, pero Dios le dice en el verso 2 que tomara a su hijo Isaac y que a quien ama y que se vaya a tierra de Moriat y que en esa tierra de Moriat le ofrecieran en holocausto. Desde Beerseba, lugar donde se encontraba Abraham, hasta el monte de Moriat era una distancia pues larga, una distancia bastante pues extensa. Hermanos, mire, Dios le había pedido a Abraham no solamente su hijo, pero también le había dicho el lugar donde hacerlo. Y en segundo lugar, hermanos, no solamente debemos de obedecer con prontitud, pero también el cristiano, hermanos, debe de obedecer con exactitud. Dios le dijo, tu único hijo, pero ahora le dice también en Moriat. No era cualquier tierra, no era cerca de donde estabas, no era cualquier monte, hermanos, era Moriat. Dios le dijo, ¿en dónde? Yo me imagino a Abraham pudo haber dicho, Señor, ¿es necesario 3 días de viaje, 2 y algo, para ofrecerlo? ¿Qué tiene ese monte que no tenga otro monte? Señor, ¿no pudiera ser aquí cerca? ¿Por qué tanto? ¿Por qué sacrificar mucho? Te voy a obedecer, pero déjame a mí escoger el lugar. Te voy a obedecer, Dios, pero déjame que yo lo haga aquí. Yo no encuentro la razón por qué ir hasta Moriat. Pero hermano, mire, Abraham obedeció con exactitud. No era cualquier monte, en Moriat. Moriat, hermanos, el nombre Moriat pudiera tener 2 definiciones. Algunos dicen que Moriat significa el escogido por Dios, o algunos le dicen el lugar de aparición. Cualquiera de las dos, hermanos, tiene un significado especial. En la historia de Israel, este monte surge como una y otra vez con gran importancia. En 2 de Crónicas 3:1 es exactamente en este monte, en el monte Moriat, que Dios escogió para que Salomón le edificara el templo, la casa de Dios. Y hermano, mire, el diseño del templo, hermanos, es necesario y hermanos, en sí, pues muestra el camino de reconciliación y hermanos, y empieza con el sacrificio del cordero. Dios, a través de Abraham, estaba enseñándonos el camino a Cristo, la salvación, la redención. Qué importante, hermano. Abraham no entendía esto quizás. Abraham no comprendía lo que Dios estaba planeando y lo que Dios estaba estableciendo. Pero Dios estaba usando a Abraham para que Abraham pudiera poner los cimientos, para que Abraham pudiera ser usado. Su obediencia de Abraham fue usado por Dios para mañana más tarde darnos una figura de lo que iba a ser Cristo. Monte Moriat. Monte Moriat, donde iba a ser el templo construido por Salomón para darnos un tipo de lo que iba a ser Cristo, el sacrificio de Cristo. Abraham no entendió muchas veces quizás. Abraham no comprendió el por qué en ese monte. ¿Qué piensa Dios? ¿Por qué Dios así? Pero Dios tenía un perfecto plan. Pero Dios tenía un perfecto y bello plan. Y hermano, déjeme decirle algo en esta mañana. Muchas veces nosotros no comprendemos a veces por qué. Yo imagino a Noé, Señor, ¿tiene que ser así? Calafateado por dentro y por fuera del arca, de tal medida, tiene que ser así, tal divisiones, tanta cantidad de animales, y así y así. Y Dios le decía a Noé, sí, tiene que ser así.
Qué importante, hermanos, que usted y yo podamos obedecer a Dios, pero que podamos obedecerle con exactitud. ¿Cómo